¿Y si te dijera que un dios, un hombre y un principio cósmico son la misma figura? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no fue solo un mito. Fue creador de la humanidad, rey de un imperio y símbolo eterno de la dualidad del universo. Hoy descubrirás el secreto de la deidad más enigmática de Mesoamérica. En los mitos antiguos, Quetzalcóatl no era un simple dios. Era el arquitecto de la vida. Se dice que descendió al Mictlán, el inframundo, para rescatar los huesos de las generaciones pasadas. Allí, molió esos restos en un metate y los mezcló con su propia sangre. Y de ese sacrificio nacimos los hombres del quinto sol. Como dios del viento, hizo germinar el maíz, alimento sagrado de los pueblos de la náhuac. Como señor del amanecer, fue guía de las artes, la escritura y el calendario. Quetzalcóatl era más que un mito. Era el civilizador, el portador del conocimiento. Pero Quetzalcóatl también fue un hombre. Los anales de Cuautitlán hablan de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, un rey tolteca que gobernó Tula con sabiduría. Prohibió los sacrificios humanos, promovió la ofrenda de flores y mariposas, instauró leyes justas y una era de abundancia. Sin embargo, hasta los más grandes caen. Engañado por Tezcatlipoca, Quetzalcóatl bebió, quebrantó su pureza y huyó de Tula, prometiendo volver algún día desde el oriente. Su partida no fue solo una caída personal, fue el inicio de una profecía que siglos después sería utilizada durante la llegada de los conquistadores. Más allá del mito y de la historia, Quetzalcóatl es la unión de opuestos. Quetzal, ave celeste, y Cóatl, serpiente terrestre. Cielo y tierra, espíritu y materia, lo alto y lo bajo. Como Venus, la estrella de la mañana, anuncia guerras, renacimientos y cambios cósmicos. Como sabio, es modelo de conocimiento y equilibrio. En él, los pueblos de la náhuac vieron el ideal humano, alguien capaz de elevar la materia hacia el espíritu. Tras la conquista, los frailes y cronistas europeos manipularon su imagen. Algunos llegaron a decir que Hernán Cortés era el regreso de Quetzalcóatl. Pero la verdad es que esa versión fue un invento colonial. El verdadero Quetzalcóatl nunca fue europeo, nunca fue Dios blanco. Fue, y sigue siendo, el símbolo más profundo de la náhuac. Hoy, Quetzalcóatl sigue vivo en las danzas, en el humo del copal, en el arte y en la memoria de un pueblo que no olvida. Es arquetipo universal. Dios que se sacrifica, rey sabio que promete volver, serpiente emplumada que une el cielo con la tierra. Hablar de Quetzalcóatl es hablar del espíritu de los pueblos originarios de México, soñadores del cielo, guardianes de la palabra, buscadores del equilibrio cósmico. Y esa fuerza sigue vibrando cada vez que el sol amanece. Si quieres descubrir más secretos ocultos de las culturas ancestrales y cómo su sabiduría sigue cambiando el mundo, suscríbete ahora. Lo que viene te hará ver la historia con otros ojos.